Bueno, siendo las 2:05, damos inicio, le damos la más cordial bienvenida al Comité de Transporte y Logística de AmCham. En el día de hoy tenemos el placer de presentarles unos speakers de lujo que desarrollarán el tema Perspectivas actuales para el sector marítimo de Panamá. Sector que ha continuado operando durante esta pandemia 24/7 y enfrenta un nuevo conjunto de desafíos a resolver para mantener las operaciones a flote y la competitividad del sector. En la próxima hora estaremos revisando desde la perspectiva del Estado, terminal portuaria y naviera, el impacto en la actividad marítimo portuaria nacional, las acciones y medidas adoptadas para hacer frente a la crisis generada por la pandemia y dar continuidad a las operaciones, y los principales retos, desafíos y oportunidades para el sector marítimo nacional con la crisis generada por esta disrupción. Le cedemos el turno a nuestra primera speaker, la ingeniera Margarita Reyes, actual subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá y coordinadora del Gabinete Logístico de la República de Panamá. Adelante, ingeniera Reyes. Buenas tardes, Dianela. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a la AmCham por permitirnos a la Autoridad Marítima presentar las iniciativas que hemos estado desarrollando para asegurar la continuidad del negocio en el sector marítimo. Les voy a subir la presentación en este momento. Bueno, como bien comentó Dianela, el sector marítimo ha estado trabajando 24/7 sin parar para asegurar que toda la cadena de suministros continúe y todas las operaciones marítimas que apoyan a esta cadena de suministros estén operando. La autoridad marítima ha estado muy de la mano con el sector privado, entendiendo cuáles son las necesidades y los cambios que debíamos implementar para asegurar la continuidad del negocio. En mi presentación, antes de iniciar, pues voy a hablar un poco acerca del desempeño portuario y otros indicadores de éxito de la autoridad marítima, y luego les conversaré acerca de las iniciativas implementadas, que muchas de ellas continuarán después de el COVID. El desempeño portuario de enero a abril, pues vemos que el total de movimientos con relación al año anterior ha tenido un aumento del 16.9%. El total de movimientos, el 2.6 millones de TEUs fue el total de movimientos, de los cuales el transbordo fue el mayor, con un 2.3 millones de TEUs y un incremento del 20.1% con respecto al 2019. En la carga local sí hemos tenido una baja de un 4.9% en relación al año anterior, y como podemos ver en la gráfica, en el Atlántico el incremento ha sido de un 16% y en el Pacífico de un 18%. Esto lo atribuimos a varios factores. Al principio, pues toda la carga de exportación de Sudamérica, de la parte de Sudamérica, que va hacia Estados Unidos al principio de año, también el reposicionamiento de los contenedores, de los refrigerados, y bueno, para los meses de marzo y abril ya empiezan a abrir las fábricas en China, y para abril pues en algunos lugares de Europa pues empieza también a abrir, entre otros temas que han ido pasando, y otros han sido estrategias de las líneas que me imagino que luego Miguel les podrá comentar. Otro indicador de éxito apoyado por todas las iniciativas que se han implementado en la Autoridad Marítima es que tenemos un incremento en el abanderamiento de buques. Se han abanderado en este primer trimestre 255 buques de toneladas de registro bruto, que todo esto se ha hecho, aunque muchas de las oficinas y todo pues han estado trabajando por teletrabajo, pero todo el apoyo se ha estado dando. Entonces, para conversar acerca de las acciones que se han implementado para asegurar la continuidad del negocio y para atraer negocios y asegurarnos de que el sector marítimo continúe vigente.
es, por ejemplo, el tema de la digitalización y modernización de los procesos y pagos electrónicos. La Autoridad Marítima implementó el pago por ACH de la mayoría de sus servicios y está implementando la pasarela de pagos para poder cobrar por tarjeta de crédito. En la Dirección de Marina Mercante se implementó las patentes de navegación y las licencias de radio 100% electrónicas, importante mencionar. El Departamento de Titulación también digitalizó sus servicios con el objetivo de recibir y tramitar la documentación técnica de gente de mar y ofrecer un servicio de calidad. La Dirección de Registro Público de Propiedad de Naves implementó la presentación electrónica de las escrituras públicas utilizando la firma electrónica, que creo que esto es un hito importante. Y por supuesto continuamos trabajando en el BUMPA con el sector privado. Hemos estado trabajando para acordar las tarifas unificadas y luego pues poder implementar la fase 2 de BUMPA. En los temas de acuerdos de trabajo contra COVID, la Autoridad Marítima se adhiere a la declaración PAR de la mesa redonda de las autoridades portuarias, y aquí lo que se comparten es medidas para asegurar que las terminales continúen abiertas, asegurar que los trabajadores también tengan las mejores medidas de seguridad y que las cadenas de suministro no se paren y continúen. Otro importante acuerdo fue que Panamá y Liberia unan sus esfuerzos en apoyo al protocolo emitido por la OMI sobre cambios seguros de tripulación debido al COVID. Todos sabemos que esto ha sido un issue, pero Panamá está siendo muy proactivo y viendo cómo ayuda a estos cambios de tripulación. La Dirección de Puertos se mantiene vigilante que se cumplan las disposiciones de seguridad del MINSA en todos los recintos portuarios y para asegurar que los trabajadores pues se sientan que se cumplen con todos los términos de seguridad. Esto se ha redoblado las visitas a las terminales, también se tienen reuniones a todos los niveles con las terminales portuarias, con los niveles gerenciales, con los niveles operativos, para estar al tanto de todos los temas que se están pasando en las terminales. Como resultado de estas reuniones, se logró que cuando alguno de los trabajadores pues presente síntomas o tengan varios trabajadores con síntomas, se tiene una línea, digamos, VIP para el tema de hacer las pruebas. También se logró que cuando un buque anuncia que viene en BUMPA alguien que puede tener COVID, pues el Ministerio de Salud está a disposición de una vez para subir y hacer las pruebas, de manera de que si es negativo, pues pueda seguir su curso. Otras importantes iniciativas que apoyan al sector es la suspensión de pagos de fondeo. La primera resolución que se emitió suspendía el pago de fondeo por un periodo de 90 días calendario para buques de pasaje registrados bajo bandera panameña que se encuentran en nuestros puertos, atracaderos, áreas de anclaje marinas ubicadas a nivel nacional. Luego se emite una segunda resolución que se suspende el pago por fondeo por un periodo de 90 días calendarios a todos los buques superiores de 500 toneladas de registro bruto, RB, como en el segmento de tanqueros y portacontenedores, y 60 días para naves de bandera extranjera. Los 90 días aplican para naves de bandera panameña. Esto pues es un alivio para el sector y también pues es un aporte para que todos los temas de avituallamiento y todos los temas de combustible que puedan tomar aquí en Panamá. Tenemos también para gente de mar, se ha ofrecido descuentos. La Dirección de Gente de Mar otorgará a los buques de pasaje un descuento de un 50% en los servicios de titulación de la gente de mar extranjera que preste servicio a bordo de buques de registro panameño, y un descuento de hasta un 50% sobre las tarifas en los servicios de la documentación técnica de la gente de mar extranjera que trabaje a bordo de naves de nuestro registro y que enrolen cadetes. Además, el sector marítimo, como bien se comentó, no ha parado de trabajar desde el inicio de esta crisis, así que a través de la Secretaría General, que se emitieron, salvo que nos ha apoyado,
ha apoyado al sector en la emisión de los salvoconductos para asegurar que la continuidad del negocio. Se han evaluado más de 2.000 solicitudes, se evalúan y luego se verifican y se aprueban. Esto ha sido un trabajo arduo de la Secretaría General de la Autoridad Marítima, a la que pero la licenciada Gustavino está aquí. Quería agradecerle porque la verdad que esto ha asegurado que el sector pues cuente con los salvoconductos y pueda llegar a sus puestos de trabajo. Otro importante aporte que se hizo del sector marítimo fue apoyo a los importadores. Al principio de la crisis, cuando todo, pues las bodegas estaban cerradas, nos acercamos a las terminales a ver cómo podríamos a dar un alivio a los importadores, y las terminales otorgaron los primeros días de abril, del 6 al 20 de abril, 15 días de tiempo libre de almacenaje, y luego del 21 al 30 un 50% de descuento. Y con las líneas nos acercamos a la Cámara Marítima, conversamos con mi señor Miguel Rodríguez, presidente del Comité de Líneas, y acordamos que las navieras iban a otorgar hasta un máximo de 15 días libres de retención de equipo dependiendo del caso. Como he comentado, estas iniciativas se han elaborado siempre de la mano del sector privado y buscando que los beneficios para el sector marítimo siga operando y que Panamá siga manteniendo ese rol de liderazgo en el sector marítimo como lo ha hecho hasta ahora. Muchísimas gracias. Eso es lo que tengo hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Reyes. Vamos a dar el turno ahora a nuestro siguiente speaker, el capitán Miguel Ángel Rodríguez, actual director de operaciones de la línea naviera One, Ocean Network Express, y experto en la planificación de operaciones marítimo-portuarias. Adelante, capitán. Buenas tardes a todos. Déjenme subir de una vez la presentación para este tema tan interesante que tenemos. Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Voy a estar haciendo un ajuste aquí, un momento. Sí, se está viendo. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Rodríguez, director de operaciones de Ocean Network Express. Ocean Network Express, una de las navieras más grandes en el sector marítimo de contenedores, actualmente tiene base en Panamá. Operamos desde Panamá, donde la base principal está en Singapur. Esta empresa tiene hace 2 años de estar operando debido a la fusión de las 3 grandes japonesas, NYK, K-Line y Mitsui, en el sector de portacontenedores. Para el día de hoy vamos a tocar el tema perspectivas actuales para el sector marítimo de Panamá. Entre el temario que vamos a ver, el impacto en la actividad naviera global y local, situación de las navieras debido a la pandemia, medidas proactivas de las operaciones debido al COVID-19 y retos y oportunidades ante esta crisis global. En el primer punto de impacto en la actividad naviera global local, traigo a colación esta gráfica por cómo un impacto global lo vamos a ver reflejado en la carga local en Panamá. Si vemos, empecé la gráfica desde noviembre de 2019, diciembre de 2019 y a enero del 2020, una curva ascendente. Esto es movimientos totales, importación, exportación y transbordo en todas las terminales de contenedores a nivel nacional de Panamá. El 10 de enero, China cierra su producción. Vemos entonces, a partir del 10 de enero a marzo 23, la producción en China fue, no en su totalidad, detenida, pero cómo impacta la curva hacia los movimientos en las terminales portuarias de contenedores en Panamá, decreciendo hasta un 9%. La línea amarilla que represento en la gráfica es el patrón de movimientos
que había en el 2019 en el mismo periodo de tiempo. Quiere decir que en el punto máximo de enero se iba a mantener una estabilidad, algo que no iba, una fluctuación que no iba a ser mucho, pero al 2020 vemos una repercusión de 9% en caída del total de los movimientos. Ya, como lo he mencionado, a esto abarca importación, exportación y contenedores de transbordo. En contenedores de transbordo, como sabemos, Panamá anualmente tiene una cantidad de arriba de los 7 millones de TEUs. Esto puede ser algo que impactará el movimiento total de transbordo para el 2020. Eso ya entonces lo veremos al final del periodo del año 2020, cuando tendremos los números totales. Pero ya sabemos que aquí hubo un decrecimiento de un 9% que al final va a impactar el número total de transbordos que se realiza en Panamá para el 2020. Ya entonces vemos para el mes de abril, ya cuando China abre su producción, este polo de producción que es tan grande, ya entonces la curva empieza a crecer nuevamente. Y vemos que vamos buscando más o menos la línea amarilla, que es el patrón de carga del 2019. Creo que vamos en buen sentido, todo dependiendo de la situación que se manejen en los distintos países, de que son altos del nivel de producción, de que si tienen que volver a cerrar o no, debido a la pandemia mundial que tenemos en este momento. El siguiente punto que tenemos en la agenda: respuestas de las navieras ante el COVID-19. Antes de hablar sobre qué estamos haciendo las navieras con el COVID-19, creo que es necesario explicar qué es una utilidad del buque. La utilidad del buque es la cantidad máxima de TEUs que un buque puede cargar, entendiendo que TEUs es la medida de un contenedor de 20 pies. Esto quiere decir, nosotros como empresas navieras, las distintas empresas navieras tienen buques de distintos tamaños, oscilan entre 1000 TEUs hasta 23.000 TEUs. Quiere decir que los buques que estamos trabajando, las empresas de contenedores, van desde poder llevar capacidad de 1000 contenedores de 20 pies hasta buques de 23.000 contenedores de 20 pies. Como referencia, el Canal de Panamá se puede transitar buques hasta un promedio máximo del buque más grande que puede transitar el Canal de Panamá, hasta de 14.000 contenedores de 20 pies, para más o menos tengan una idea de cómo es este mundo, este sector marítimo de contenedores. Ya después de haber tenido claro más o menos de qué es lo que es la capacidad máxima o la utilidad de un buque, ¿qué hacemos las navieras ante el COVID? Hay una palabra, una frase, blank sailing, que se está utilizando mucho durante este periodo del COVID o de la pandemia mundial. Para conocimiento general, blank sailing, se los explico de la siguiente manera. Las líneas navieras hacemos un estudio de mercado de los distintos puertos cuando queremos abrir una nueva ruta. Si en X puerto hago mi estudio de mercado y voy a estar exportando o moviendo 12 contenedores en 3 semanas, llámese que va a ser 4 contenedores por semana, yo hago un estudio en la cual voy a integrar 3 barcos. Como vemos en la columna A, hago 3 viajes, 3 semanas, en la cual reparto la carga, que va a ser 4 contenedores verdes por barco. Si las tengo en 3 semanas, cumplo mi requerimiento de 12 contenedores que voy a embarcar en ese puerto. La línea naviera busca barcos que tengan mayor capacidad o mayor utilidad de lo que está generándome ese puerto. Ustedes ven que solamente estoy embarcando 4 contenedores por barco, pero tengo espacios para clientes a futuro. Serían los contenedores en color anaranjado.
Así entonces voy a tener barcos de distinta utilidad. En promedio, cuando vienen los contenedores del Lejano Oriente, transitando el canal de Panamá, tienen una utilidad de un 95% antes del COVID. Durante el COVID, durante el periodo crítico del COVID, teníamos utilidad del 70-65%. O sea que el COVID impacta directamente la utilidad del buque. En ese momento entra la frase blank sailing, que quiere decir, si yo no tengo suficiente carga para llenar mis barcos, me voy a la columna B de la gráfica, donde maximizo la cantidad del barco, la utilidad del barco, y elimino un barco, o sea que saco un barco de rotación para utilizar o sobreutilizar la capacidad del barco, como lo vemos en el viaje 1, Sailing 1, 6 contenedores, la utilidad al 100%. En el viaje 2, 6 contenedores, la utilidad al 100%. En el viaje 3, no voy a tener barco esa semana. Esa es la famosa frase de la pandemia en el sector marítimo, conocido como blank sailing. El siguiente punto, las medidas proactivas en las operaciones marítimas. Como lo menciona la licenciada Ana Margarita Reyes, muchas han sido las acciones en el sector marítimo de contenedores. Una medida proactiva fue, desde el inicio de la pandemia, estar monitoreando algo totalmente nuevo para todos. Posteriormente, cuando llegaron las restricciones de circulación, tener que clausurar o suspender temporalmente las operaciones desde la oficina, entonces realizarlas desde casa. Esa fue una medida de verdad muy proactiva, fue intensa durante casi 2 semanas. Surgieron nuevas ideas como caja menuda virtual, una terminología bastante extraña, pero se está utilizando. Entre las medidas proactivas que se ha trabajado bastante fuerte, tenemos la liberación de carga de forma electrónica. Anteriormente nuestros clientes tenían que venir a la oficina para un sello fresco, para liberar la carga. Se trabajó en conjunto con autoridades como aduana, las terminales portuarias, el sector privado, tanto clientes como líneas navieras, y se llegó a un fin de trabajar la liberación de carga de forma electrónica. Eso fue algo excelente, un proceso que de verdad muy proactivo. También tenemos el pago de entidades gubernamentales vía ACH, como lo mencionó la licenciada Reyes. Estos pagos gubernamentales vamos escalonadamente realizándolos. Ya hay entidades que van rumbo hacia ese nuevo futuro, que va a ser toda la recepción de los pagos gubernamentales a través de ACH. De verdad, esto, de lo malo saquemos lo bueno. El COVID llegó, lamentablemente hay pérdidas de vida en el sector marítimo. Lo bueno sería de que por tantos años, te puedo decir, más de 3, 4 años que hemos tratado de estar empujando los pagos gubernamentales vía ACH, llegó la pandemia y en 2 meses, bueno, se ha realizado. Fue un trabajo arduo, pero lo tenemos en el presente. También tenemos dentro de los procesos internos de la línea naviera el proceso de facturación vía electrónica. Les puedo comentar de que cuando un barco atraca, se encuentra en un muelle y genera tal cantidad de facturas debido a los proveedores, los servicios que hay que pagar gubernamentales. Se dieron instrucciones claras y precisas desde el inicio de que necesitábamos la facturación por vía electrónica para posteriormente nosotros recibir la facturación, procesarla. Lleva una serie de valga la redundancia, de procesos hasta que un aprobador final la realice para que contabilidad realice el pago a través de ACH, todo digitalmente. Esto de verdad ha revolucionado porque entonces ya se eliminan costos operativos como mensajero, que si tiene que llevar a certificar un cheque, que si tiene que ir a realizar el pago al banco. Todo ese proceso de costo adicional se elimina de la ecuación.
También tenemos entre las medidas proactivas entrega de documentación a bordo de los buques vía electrónica. Cuando un buque está realizando su operación en X terminal, las líneas navieras tenemos que suministrarle la documentación, los manifiestos de carga de lo que estamos realizando. Antes del COVID teníamos personal que tenía que subir a bordo, entregar la documentación al primer oficial, al capitán del buque. En este momento toda esta operación se realiza vía electrónica. Se sabe también que tenemos las restricciones de personal a bordo, debe ser solamente el necesario. Para evitar entonces tener personal nuestro a bordo, se giraron instrucciones de que toda la documentación es a través de vía electrónica, igualmente lo realizan las terminales. Esto de verdad que ha sido y creo que va a seguir el patrón hacia el futuro. Dificultades, sí, hemos tenido, así como medidas proactivas, sí, pero también tenemos dificultades, lo mencionó la licenciada Reyes, cambios de tripulación. Cambios de tripulación, de verdad que ya hay marinos que se les venció el contrato antes de la pandemia y tienen más de 2 meses de estar a bordo. Lamentablemente por no tener vuelos comerciales, y no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica, desde México hasta Sudamérica, es imposible realizar un cambio de tripulación en este momento tomando un vuelo comercial. En Panamá surgieron varias ideas. Hay 4 ideas para hacer cambio de tripulación. Una de las que ha llamado mucho la atención es el cambio de tripulación de barco a barco, en la cual el barco B, que sea el barco que va a un puerto donde sí tengan vuelos comerciales, llámese Estados Unidos, entonces se hace el cambio de tripulación de barco a barco en Panamá, en el fondeadero, en la terminal, para posteriormente ese tripulante regrese a casa, desembarcando en un puerto de Estados Unidos para tomar el vuelo comercial y llegar sano y salvo. Otra dificultad que hemos tenido es no poder contar con supervisores al momento de la entrega de combustible. Este es un punto que varias líneas navieras, al momento de la recepción de combustible en Panamá, contratamos los servicios de un supervisor para ir verificando el proceso de la entrega del suministro de combustible. Ya que tenemos las restricciones de que no puede haber personal solamente específico, los supervisores no están subiendo a bordo a realizar este trabajo, y también se entiende por medidas de seguridad personales de ellos y por las restricciones que tenemos en este momento por parte del Ministerio de Salud. Esas son cositas que tenemos que nos ponen un poquito más difícil la operación, pero seguimos laborando ante todas estas dificultades que se pueden ir poco a poco solucionando. Ahí teníamos las gráficas de lo que es más o menos las facturas y la liberación de carga de forma electrónica. En el siguiente slide, retos y oportunidades de esta crisis. Yo creo que estamos en el momento justo para capitalizar la posición geográfica de Panamá. ¿Cómo lo debemos hacer? Impulsar la infraestructura que contamos como terminales y el Canal de Panamá. Las cuales terminales y Canal de Panamá impactan directamente a la industria marítima auxiliar. ¿Qué es la industria marítima auxiliar? Entrega de combustibles, agenciamiento, lanchas, remolcadores, pilotaje, etc. Son industrias auxiliares a los barcos. ¿Qué debemos hacer? El Canal de Panamá en este momento debe buscar la manera, en conjunto con las autoridades, con el sector privado, buscar la manera de incentivar a las líneas navieras a seguir los tránsitos por el Canal de Panamá. Si seguimos con los tránsitos por el Canal de Panamá, una de las ventajas es que tenemos las terminales portuarias. Al tener las terminales portuarias, hacemos dos operaciones: operación con terminal y operación por el Canal de Panamá. ¿Qué está sucediendo en este momento? Las líneas navieras estamos haciendo estudios en los cuales el barco, cuando está en la costa este de Estados Unidos, necesita regresar al lejano oriente, la vía más rápida es a través del Canal de Panamá. Pero en este momento,
el combustible tiene unos precios bastante económicos, se hacen estudios de ruta para ver la viabilidad y cuál es la que representa mayor ahorro. Tenemos de competencia el Canal de Suez y tenemos de competencia el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Si vamos al Canal de Suez, ahí hay que pagar un peaje. Si vamos por el Cabo de Buena Esperanza, ahí no hay que pagar peaje, solamente es el consumo de combustible. Me pueden decir, sí, pero está mucho más lejos. Sí, correcto, está mucho más lejos. Se hacen los estudios, las líneas navieras analizan si el barco se atrasa 2 días por irse por Cabo de Buena Esperanza, se compara Canal de Panamá los costos contra Cabo de Buena Esperanza, aunque el barco se atrase 2 días. Ese atraso de 2 días, al momento de hacer el estudio se ve completo. Yo voy a ir atrasando de esta semana 2 días, la próxima semana se atrasa el barco 2 días, la próxima semana se atrasa el barco 2 días, ya tengo una semana. Hago un blank sailing y todo sigue corriendo y maximizo la utilidad del barco. O sea, y cuando miro los números de transitar por el Canal de Panamá contra ir por Cabo de Buena Esperanza, hay ahorros hasta de $200,000 a $250,000 de diferencia. Eso puede cambiar la ruta de Panamá en este momento. Por eso creo que es el momento en que el Canal de Panamá debe visualizar hacia allá y tratar de que todos trabajemos juntos como una sola marca país, tanto el sector gubernamental, el sector privado. Les comento, en Panamá se encuentran establecidas 11 líneas navieras que podemos aportar conocimiento e impulsar estas nuevas oportunidades o mantener las oportunidades y seguir mejorando nuestro país. Ese es más o menos entre los retos y oportunidades que podemos sacar de esta crisis que de verdad todos debemos salir juntos. Sí, muchas gracias. Esa sería mi presentación hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, capitán Rodríguez. Excelente intervención. Continuando con las presentaciones, le cedemos el turno al señor Juan Carlos Coroston, vicepresidente de Mercadeo y Asuntos Corporativos de Manzanillo International Terminal y responsable de la estrategia comercial y de desarrollo de negocios de la terminal. Adelante, señor Coroston. Bueno, vamos con la presentación de una vez. Realmente estos 2 meses y medio ha sido un tiempo de adaptación y aprendizaje. Estamos tratando de hacer las cosas mejores. Una cosa que sí le voy a decir es que no voy a cometer errores como este que están viendo en pantalla. Ya hemos aprendido a hacer las cosas mejores, así que les prometo que no estamos de esa manera. Que vamos a hacer un repaso de cómo fue el 2019, pero antes vamos a comenzar con buenas noticias. La realidad es que el transporte marítimo a nivel mundial ha tenido continuidad de negocios, y eso es, a veces nos flagelamos un poco, pero es importante también resaltar las cosas positivas. No ha habido desabastecimiento porque no hay barcos disponibles o porque no hay contenedores disponibles o porque los puertos en su mayoría no han estado abiertos. Así que el tema de la continuidad de negocio, el análisis de riesgo ha funcionado. Si han habido patrones o han habido rompimientos en las cadenas, han sido por temas de fábricas o no hay disponibilidad de productos. Pero la realidad es que nuestro sector ha sido un sector que ha sabido adaptarse a la brava a esta nueva realidad. Entonces, han habido problemas puntuales con temas de disponibilidad de contenedores, pero la realidad es que en su mayoría ha sido bastante positivo. Como les decía, vamos a hacer un repaso a cómo fue el 2019 en la región en temas de puertos de contenedores, terminales de contenedores. Si se fijan, a la mano izquierda están las terminales y el volumen que manejaron en total en el 2019. El negocio del transbordo, cuando hablo de la región, hablo del Caribe y también incluimos las 2 terminales del Pacífico de Panamá. El negocio creció 2% el año pasado. Ese es el volumen de contenedores. Incluye transbordo e incluye carga local. Ese total creció 2%.
Y entonces a mano derecha incluimos una columna con los principales usuarios de esas terminales. ¿Por qué hicimos esto? Porque es importante resaltar, uno, que a excepción de Caucedo en República Dominicana, todas las terminales dependemos de un solo cliente con al menos 50% del negocio. O sea que la dependencia del negocio de un solo cliente es muy marcada en la región. Y dos, las líneas con asterisco a mano derecha son las que tienen participación accionaria en esa terminal. Y eso suma 40% del total. Entonces estamos hablando que hay un total de 40% del negocio de transbordo en la región que está anclado, que es muy difícil sacar porque el cliente es también accionista en la terminal. ¿Por qué hablamos de esto? Ya Ana Margarita hablaba del negocio, del cambio que hubo el año pasado con los servicios que vienen de la costa de Sudamérica a la costa oeste hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y lo que pasó es que habían servicios que le llamamos lecheros, que iban parando en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y luego entonces agarraban hacia Estados Unidos, hacia Europa. Y las navieras decidieron rehacer esos servicios y hacerlos más expresos y alimentarlos en el camino. Y eso generó una serie de transbordos en el 2019, a mediados del 2019 hacia adelante. ¿Por qué les explico todo esto? Porque hubieron varias personas que se nos acercaron diciendo, cuando vieron este titular de que el portacontenedor recibía el portacontenedor más grande, le corté la foto para que Miguel no se sintiera muy mal, porque es un barco de Guam que llegó a Cartagena y pasó por aquí, pero la realidad es que esa reorganización, ese barco iba a ir de todas maneras para allá, porque la naviera que es el principal o uno de los principales miembros de la alianza de Guam tiene su base de operaciones en Cartagena, que es Hapag-Lloyd. Así como en Panamá, por ejemplo, vemos que principalmente está Maersk y está MSC. Así que esas son las realidades, el rejuego que hay de las navieras utilizando a las terminales como hubs en la región. Y bueno, definitivamente que Maersk, MSC y Hapag-Lloyd son las tres principales navieras con más volumen de transbordo en la región. Entonces, después de eso pasamos a la realidad financiera de las navieras. Esto quizás Miguel no lo puede tocar bien, pero esto fue una predicción que se hacía a principios de abril, que las líneas navieras podían perder este año 23.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de 2.000 millones de dólares por mes. Y esto venía después de otro titular en febrero que hablaba de que las líneas navieras habían perdido 110.000 millones de dólares en 21 años. O sea, estamos hablando de los clientes del hub marítimo de Panamá en esa realidad económica. Lo bueno de esto es que esa proyección de 23.000 millones de dólares estaba basado en que las navieras se fueran a comportar en la parte comercial de fletes navieros de la misma manera que lo hicieron hace 11 y 12 años con la crisis financiera. Y la realidad es que ha habido mucha más disciplina. Las navieras han mantenido su disciplina en la parte de los fletes y eso le ha ayudado a que las cosas, no a que las cosas estén bien, a que las cosas no estén tan mal como se había proyectado. Pero la realidad es que, como hablaba Miguel, cuando una naviera dice que va a ser un blank sailing, no es que se está ahorrando el costo, es que está solamente percibiendo un 40% de los gastos que hubiera tenido mandando el barco. Pero la realidad es que sigue teniendo costos que tiene que afrontar. Entonces, este es el listado de las 10 navieras más grandes del mundo. Las que tienen flechita en rojo quiere decir que ya han pedido o han conseguido ayuda estatal, ayuda de sus países donde están basados. COSCO en China, CMA-CGM en Francia, Evergreen y Yangmin en Taiwán, Hyundai en Corea y Pile en Singapur. Eso es para tener una idea de que aun cuando las cosas no están tan mal, ellos se están apuntalando financieramente. ¿Qué está pasando en la región en la parte de los puertos?
ahí pueden ver, esto es una encuesta que hace la Asociación Internacional de Puertos y tuvieron hace 10 días o 15 días un enfoque en Centro y Suramérica. Pueden ver la columna en verde y está comparado con el total de respuestas que tuvieron esa misma semana a nivel mundial en la columna de la izquierda. Y pueden ver que las demoras y las restricciones estaban un poco más marcadas en Centro y Suramérica. ¿Qué está pasando? Que estamos viendo países como Perú y Chile que están teniendo, por ejemplo, en Perú y en Chile sabemos que hay falta de disponibilidad de mano de obra en los puertos porque se han visto forzados por el gobierno a restringir el acceso de trabajadores portuarios a gente con precondiciones existentes por el virus. Entonces, eso les ha eliminado entre el 10 y el 25% la disponibilidad de mano de obra. Así que eso le afecta la cantidad de recursos que pueden poner en los barcos y la operatividad. Así que estamos viendo en la región, hay diferentes fluctuaciones. Pueden ver cómo ha ido variando durante las semanas la disponibilidad de trabajadores, los retrasos en transporte terrestre también, porque en algunos países están poniendo restricciones a los transportistas terrestres. Entonces, eso, ahora hablaremos de Panamá, pero eso es como se ve en la región. ¿Cómo estamos en Panamá? En Panamá, como mencionó Ana Margarita, la realidad es que la coordinación entre nuestro sector y el gobierno ha sido bastante positiva. Hubo un establecimiento de protocolos antes de que pasaran las cosas. Por ejemplo, antes de que hubiera el primer caso positivo en el caso de Maití, ya había un protocolo con el MINSA y se sabía que la operación no iba a suspenderse, sino que el lugar donde estaba se iba a limpiar, se iba a hacer un rastreo de los contactos directos de la persona y se iba a mandar en cuarentena a las personas. Pero hubo un establecimiento de protocolo muy estricto. El tema de los salvoconductos a través de la Cámara Marítima se resolvió bastante bien. Hace 3-4 días hubo una sospecha de caso positivo en un barco que llegó de Haití y desde que estaba en el canal de Panamá, el personal del MINSA abordó el barco para hacerle la primera prueba, revisarlo, y cuando estuvo en anclaje antes de venir a muelle, se bajó al tripulante por lancha y se le hicieron los exámenes y estuvo listo para abordar de vuelta con el segundo caso, la segunda prueba que le dio negativa, así que pudo continuar con su travesía el tripulante. Así que eso le da la seguridad a las navieras de que dentro de que no se puede hacer transferencia, no se puede hacer cambios de tripulación, está el abanico para poder hacer eso. Y hemos escuchado comentarios de las navieras que dentro del esquema regional Panamá ha mostrado una continuidad de negocios muy importante. Y eso es bueno para nosotros y bueno para ellos, para que ellos cuando puedan tomar decisiones a futuro sepan de que pueden contar con Panamá. ¿Qué está pasando en el negocio, en el negocio mismo? Por ejemplo, estamos hablando con los supermercados. Los supermercados ahorita mismo están haciendo el negocio en mayo que generalmente hacen en diciembre. Están vendiendo la cantidad que vendían venden en diciembre, están vendiendo ahora. Eso no quiere decir que los panameños estamos comiendo más. Algunos sí estamos comiendo más, pero no todos estamos comiendo más. Lo que está pasando es que los canales se están ajustando y, por ejemplo, los food service que venden a los hoteles y los restaurantes ya no están vendiendo, obviamente. Entonces, esa comida que se consumía por allá ahora se está consumiendo en los supermercados. Entendemos que los supermercados también, por miedo de desabastecimiento, están sobrepidiendo, están poniéndole carga a lo que les abastecen a ellos. Nosotros hemos visto en MIT entre un 5 y un 15% de caída en carga local. El personal de aduanas nos comentaba que estaba entre un 20 y 30% la bajada de las transacciones de carga local, y eso está bastante en línea con lo que en la región hemos visto que es la bajada de volumen. Esperamos, aparentemente hay un poco de reactivación de pedidos de embarques, eso es bueno, y lo que nos lleva a pensar que este segundo trimestre posiblemente sea el más malo. No es que vamos a mejorar así, pero este va a ser el piso y lo más probable es que la caída no continúe más de lo que estamos experimentando entre mayo y junio.
Así que esas son noticias positivas. ¿Qué estamos viendo sobre oportunidades? Bueno, ya Miguel y Ana Margarita mencionaron las oportunidades que estamos viendo. Esto lo encontramos, imagínense, cada vez que se embarca un contenedor hay un bill of lading, un conocimiento de embarque. En la mayoría de los casos, las navieras lo mandan por avión, porque no está adoptado el sistema electrónico. Las navieras se gastan 8.000 millones de dólares al año solamente enviando conocimientos de embarque por avión. 8.000 millones, eso se gastan más al año enviando conocimientos de embarque que lo que Panamá se gastó ampliando el canal de Panamá. Entonces hay un empuje muy grande de la industria para poder ahorrarse eso, y ellos estiman que si hay una adopción de 50% de los conocimientos de embarque electrónico, se puede ahorrar 4.000 millones de dólares que en teoría podría distribuirse entre las navieras y los usuarios. Pero ese es solamente un pequeño ejemplo de todas las cosas que se pueden lograr a medida que se va adoptando el tema de la digitalización. Y Panamá, bueno, ya Miguel lo tocó y Ana Margarita lo tocó, pero hay un sinnúmero de oportunidades allí. Hay también, bueno, el tema de el apoyo a la comunidad. Aquí igual tengo que hacer un poquito de propaganda, pero tengo un video de lo que hemos estado haciendo nosotros en Colón. Hemos estado apoyando a la comunidad con vales y entregas de meriendas y comidas para el personal crítico en los hospitales y la policía. Hemos estado trabajando con la policía y con el Club Rotario Cristóbal Colón, y de verdad que hay mucha necesidad. Cuando uno va a esas actividades, de verdad que se da cuenta el aguante que ha tenido el pueblo, gente con discapacidades que no había tenido acceso. Comentaban también que había tenido en algunas oportunidades alcances del apoyo del gobierno, pero sigue habiendo mucha necesidad, y esa es una pequeña contribución que hemos estado haciendo nosotros. También para resaltar que hemos estado haciendo esto desde finales de marzo, vamos para 2 meses, y solamente hemos tenido un caso de una persona que estuvo preguntando por qué no él y por qué los demás sí. En todos los demás casos que hemos tenido de entregas ha habido civismo, la gente portándose bien, y eso ha sido gratamente positivo. Nosotros los primeros días estábamos pensando en salir con tanques y aviones por cualquier cosa que pasara, y la realidad es que la gente se ha portado bastante bien. Antes de terminar, quería hacerme eco de lo que mencionó Ana Margarita y Miguel. Por favor, no podemos olvidar a nuestros tripulantes. De verdad que es un desastre humanitario esperando esas personas que ya tienen pasados sus contratos. Hemos tenido ya los primeros pasos del gobierno. Incluso hoy en la mañana el administrador de la Autoridad Marítima hablando de poder repatriar a tripulantes panameños de Royal Caribbean, y Panamá y Liberia apoyando el cambio de tripulantes. En Filipinas hubo un caso donde ellos voluntariamente aceptaron hacer cambios de tripulantes para cruceros, porque 1/3 de los tripulantes en cruceros son filipinos. Pero resultó que caminaron antes de planear la cosa y se encontraron con que para bajar, por ejemplo, necesitaban tener unas pruebas, pero no tenían las suficientes pruebas para hacer las pruebas a todos los tripulantes. Segundo, cuando bajaban no tenían dónde quedarse porque los hoteles estaban cerrados. Tercero, los filipinos que querían transportarse internamente tenían cercos sanitarios y no podían movilizarse. Y cuarto, los tripulantes internacionales no podían viajar a sus países porque no había un vuelo de conexión. Así que esto hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo pronto porque es una bomba de tiempo, y estas personas que están trabajando en los barcos son los que hacen posible que nosotros podamos estar en nuestras casas con la comida y con el papel higiénico y todas esas cosas. Así que necesitamos trabajar lo antes posible para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes de abrir a la sesión de preguntas y respuestas, queremos agradecer a los patrocinadores Platinum Leadership Circle, las compañías 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta, City, Panama Canal Railway, Chevron y AES Panamá. Y entonces procedemos a abrir al periodo de preguntas y respuestas. Que en el chat
Ahorita mismo no estoy viendo preguntas. Ok, mientras ocurren algunas preguntas, me quedo con unos comentarios que capto de las presentaciones. Un ambiente un tanto optimista de que estamos haciendo las cosas bien, que hay una sección, una coordinación positiva, gobierno y terminales en establecimiento de protocolos estrictos para llevar esta pandemia, esta crisis adelante. Percibo resaltar lo positivo, la capitalización de la posición geográfica de Panamá para impulsar los servicios marítimos auxiliares y trabajar todos juntos como una sola marca país, aprovechando sinergias, sectores público-privado para llevar adelante esta crisis. No sé, Federico, si tenemos alguna pregunta. No estoy el chat viendo. está bloqueado. El chat está bloqueado. Ok, vamos a chequear eso. Mientras tanto vi que alguien había levantado la mano, creo que era el señor José González, si él quiere abrir su micrófono y hacer su pregunta, y las demás personas que tengan preguntas, que por favor también alcen la mano y les vamos a ir otorgándole el espacio. Juan Carlos, mi consulta era basada en lo que mencionaste hace un momento sobre los trámites. Mencionaste que las navieras tienen aproximadamente más de 8.000 millones en gastos de documentación. Sería bueno que nos visualizara cómo funciona esa parte, pues. ¿Qué digitalización es lo que ustedes esperan? Los 8.000 millones son gastos de enviar los conocimientos de embarque a el consignatario. El conocimiento de embarque lo emiten, lo tiran en origen, y entonces para llevarlo a que el consignatario pueda retirar su mercancía con la naviera y con la terminal, tienen que enviarlo, pero como todavía no se ha adoptado el conocimiento de embarque electrónico, tienen que mandarlo físicamente. Y ese envío, que puede salir entre 40 y 50 dólares por conocimiento de embarque, si sumas por los casi 200 millones de contenedores que se mandan al año, te da 8.000 millones de dólares en gastos de envío de conocimiento de embarque, que no agrega nada al negocio, ¿no? Por enviar ese conocimiento de embarque, lo puedes mandar electrónicamente si están las condiciones, y realmente esa plata se puede ahorrar en todo el transporte. Así que ese envío por avión no agrega nada al negocio y se puede ahorrar con adopción del conocimiento de embarque electrónico. Ah, perfecto. Pero ¿quién sería la entidad que regule esa parte? ¿Autoridad Marítima, aduanas? ¿Cómo? No, eso ya hay unos convenios internacionales. Lo que las partes tienen que hacer es adaptarse al negocio. Es un cambio de costumbre. Y esa parte es lo que toma más tiempo, que la gente acepte recibir conocimiento electrónico e imprimirlo, así como los release, por ejemplo, que mencionaba Miguel, que ya se está haciendo. Antes estaba disponible, pero no se hacía, y como ha tenido que forzarlo, ya se está haciendo. Y por ejemplo, en RoRo entendemos que hay navieras que ya lo están haciendo. Entonces, esta es una buena oportunidad para hacer ese cambio de costumbre. No es un cambio regulatorio, es un cambio de costumbre. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, tenemos una pregunta que me ha llegado vía WhatsApp, que indican sobre qué recomendaciones harían para fortalecer la seguridad de nuestras terminales, dado el aumento de la contaminación en la carga. Bueno, hay dos corrientes allí. Está la corriente que te dice que tienes que inspeccionar todos los contenedores que pasan por el puerto, que en algún momento lo escuchamos cuando pasó los ataques del 11 de septiembre, y eso, a menos que queramos parar todas las cadenas de suministro, es imposible. Y lo otro es poder mejorar el intercambio de información, y porque todo esto es
estar alerta con las autoridades. Hay un trabajo de seguimiento muy fuerte en instituciones locales e internacionales, y te puedo decir que el trabajo que se hace en la parte de protección de las terminales es una de las pocas cosas en donde no competimos, y hay mucha comunicación en los jefes de protección de las terminales portuarias, así que lo que habría que hacer es mejorar. Lo que no entiendo es el aumento de la contaminación, si tienen estadísticas de eso, porque lo que nosotros entendemos es que el tema de la contaminación está a la baja en Panamá. Quizás lo que pasa es que salen titulares en los noticieros y con eso la gente se va percibiendo, pero lo que nosotros entendemos de las autoridades es que el tema de la contaminación está a la baja. No ha bajado a los niveles que quisiéramos, que es cero, pero sí está a la baja. Para agregar, Juan Carlos, como empresas o líneas navieras también estamos adoptando protocolos de alta seguridad. En este momento, por lo menos les puedo comentar de que estamos haciendo una evaluación, así como las terminales tienen su propia seguridad dentro de la terminal, las líneas navieras también, para estar en ese ámbito de salvaguardar la integridad como línea naviera. Tenemos seguridad a bordo durante la operación de la nave. Estamos implementando perros caninos, haciendo todo un procedimiento para tener perros caninos durante la operación de la nave. Hay una sugerencia que estamos haciendo ya las distintas averiguaciones de que si los propios seguridad pueden tener cámaras estilo GoPro para ir filmando durante la operación. Eso es algo que se está haciendo estudios en este momento, pero aquí hay muchas cosas que tenemos que tocar en conjunto con las terminales por seguridad también de la labor que se está realizando en la terminal. Lo que comentó Juan Carlos es muy cierto, de que los niveles de contaminación durante el periodo de pandemia, a pesar de que los estamentos de seguridad están mayormente involucrados hacia la pandemia, hemos notado que las contaminaciones han disminuido por los altos niveles de seguridad que estamos tomando las líneas navieras en tener adicionales protecciones como perros caninos, cámaras, seguridad a bordo durante tránsito del Canal de Panamá, que eso también es algo novedoso. Tener seguridad nacional durante toda la travesía del tránsito del Canal de Panamá, eso también, por lo menos en Guana, la línea la cual represento, ha disminuido considerablemente contaminación a bordo de los buques. Excelente. Bueno, continuando con los comentarios, tenemos unos comentarios que preguntan sobre si las presentaciones estarán disponibles. Eso depende de los expositores. Federico. Sí, así mismo ellos nos han autorizado a compartir la grabación de esta sesión donde se pueden ver las presentaciones. No hemos consultado sobre si podemos compartir las presentaciones como tales, pero lo haremos y en caso que ellos aprueben, con gusto se las haremos llegar en la misma dirección donde está la grabación. Perfecto. Bueno, no vemos más preguntas en el chat. Agradecemos a los expositores por su magnífica presentación y damos por terminada el Comité de Transporte y Logística. Muchísimas gracias a todos por estar y muchas gracias a los expositores. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ok, gracias.